Y nos metemos nuevamente en la decisión que asumió el gobierno de San Luis de mostrar el rostro, los datos personales de la persona que se contagió por coronavirus. Esto tuvo un aval judicial, pero parece ir a contramano de los planteos que todos han desarrollado a lo largo de este tiempo de cuidar a las personas que han sufrido algún contagio para no exponerlos a la posibilidad del escrache y a los comentarios en las redes sociales y a lo que implica tomar este tipo de medidas. Como contraste a lo que veíamos recién, en General Dehesa, los vecinos realizando ese video de contención afectuoso para quienes sufrieron el contagio allí en la localidad. ¿Es legal lo que ha ocurrido en San Luis? ¿Está bien exponer la identidad de los pacientes con coronavirus? Vamos a tomar contacto con el doctor Ricardo Muñoz. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Pablo. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien. Uno inicialmente puede presumir, hay un aval judicial para esa medida que se tomó en San Luis. ¿Es el camino más correcto? Bueno, acá me parece que hay que, a los fines de hacer un análisis, tener en cuenta el régimen constitucional vigente, sobre todo no solamente el análisis constitucional, sino la ley vigente, que es en este caso la Ley de Protección de Datos Personales, que reglamenta y baja toda una serie de principios constitucionales como la preservación, la identidad, la protección, la seguridad, la intimidad, la imagen, el buen trato, el honor de una persona. Ustedes saben que en nuestra legislación todos los datos vinculados a la salud son datos que aseguran la máxima protección, es decir, es información sensible y por lo tanto no cualquier persona puede operar ese tipo de información. No obstante, se encuentran excepciones, como por ejemplo para fines estadísticos, para fines de información o cuando se ponga en juego o en riesgo la salud pública. En esos casos y frente a circunstancias de extrema urgencia y necesidad, como el caso, el supuesto que estamos viviendo en una época de pandemias del COVID-19, bueno, se encuentra exceptuados, digamos, determinados aspectos de la norma, como por ejemplo el consentimiento para otorgar determinados datos personales. Pero lo que no se puede hacer, y no está avalado legalmente por esta normativa, es revelar la identidad concreta de esta persona. Vincular un dato de la salud sensible con una persona identificable, con DNI, nombre, apellido, inclusive su rostro, bueno, esto genera una sobreexposición, esto genera violación a los derechos constitucionales y vuelve a revictimizar a una persona que ya es víctima en esta situación. De tal manera entonces de que me parece que revelar la identidad de una persona no es razonable, no es proporcional y además es absolutamente violatorio de los derechos constitucionales. Insisto, se puede buscar evitar contagios, pero sin revelar la identidad concreta de una persona. Claro, porque aquí el Además, esto está argumento, prohibido, doctor, como por ejemplo... el Sí. argumento al que se apela es que esto permitiría, por ejemplo, que las personas que estuvieron en contacto con el afectado puedan someterse a un control, que se pueda rápidamente controlar el brote. Pero esto debería ser una actividad que el Estado debería desarrollar cuidando también al paciente y no exponiéndolo en una carrera que a través de las redes sociales ha terminado incluso en agravios. En algún momento también había ocurrido en Río Cuarto esta cuestión de poner la foto, aunque ahora parece tener ese respaldo legal de la justicia de San Luis. Ustedes saben que hay mecanismos para informarse de qué manera una persona contagiada ha tenido contacto con otra. Existen mecanismos de entrevista, triage y determinada información que el paciente puede revelar. Pero de ahí a hacerlo público en unas redes sociales, insisto, se está revictimizando una persona que ya es víctima de una pandemia, de una enfermedad. Y además no tiene ningún sentido revelarlo y hacerlo público, insisto. Me parece que hay la revelación de la identidad personal concreta pone en riesgo y genera situaciones de discriminación actuales y futuras, de tal manera que es absolutamente innecesario, desproporcionado y absolutamente violatorio de los derechos constitucionales y además de los derechos de los pacientes, porque esto está prohibido inclusive por la legislación que protege los derechos y resguarda los derechos de los pacientes, revelar la identidad de un paciente o de una persona.
Doctor, le cambio de tema, pero en realidad tiene que ver con esta secuencia, ¿no? Durante la cuarentena, en medio de la pandemia por el coronavirus, por un lado, esta cuestión que sucede en las redes sociales y por el otro, nos hemos expuesto más de lo habitual, ¿no? Aprendimos a hacer trámites todo de manera tecnológica, de apelar a las páginas web, de incluso comprender mejor cómo es el funcionamiento del comercio electrónico, pero todo en un momento en el que damos información que está en la nube, que está en las redes, que está en personas que físicamente no conocemos, pero en las que debemos confiar a través de un link, de un logo. Esta situación hoy tiene un resguardo legal en la Argentina. La información que damos en medio de la cuarentena o a través de Internet, ¿tiene una protección hoy en el país? Bueno, existe todo un régimen jurídico. Si bien en Argentina estamos, digamos, atrasados legislativamente, donde no hemos dictado normas concretas respecto al comercio electrónico y no hemos actualizado nuestra normativa de protección de datos personales, a diferencia, por ejemplo, de la Unión Europea y los Estados Unidos, que sí lo ha hecho, existe toda una serie de normas jurídicas que son absolutamente aplicables, como Ley de Defensa del Consumidor, Código Civil y Comercial, nuevos tipos delictivos en el Código Penal, en donde, bueno, generan todo un plexo normativo sumado a que las distintas jurisdicciones, y esto también se viene discutiendo no solamente a nivel provincial, sino en el orden federal, cada vez vienen creando unidades fiscales, especialidades vinculadas a combatir la cibercriminalidad. Acá lo que debemos hacer dar determinados consejos, digamos, los usuarios, los ciudadanos deben tomar determinados reaseguros a los fines de evitar ser estafados, porque las defraudaciones por Internet, bueno, son cosas de todos los días. Tenemos que revisar las políticas de privacidad y seguridad de las plataformas que utilizamos. Tienen que ser plataformas e intermediarios absolutamente confiables. No hay que revelar datos personales vinculados a cuentas bancarias, datos de tarjetas de créditos y demás. Hay que evitar hacer pagos y depósitos en efectivos o en cuentas bancarias de terceros. En definitiva, lo que tenemos que hacer es cuidarnos, tratar de evitar revelar información personal innecesaria, injustificada. Hay que asegurarse que las redes que se utilicen, las plataformas, sean absolutamente confiables y evitar, además, dar información íntima, es decir, tratar de resguardar nuestra privacidad en la utilización de este tipo de herramientas de comercio electrónico digital. Doctor, muchísimas gracias por esta radiografía. Lo que tenemos que tener en cuenta, las claves, lo más importante, y también ya estamos recibiendo muchos mensajes en este sentido, lo que ha ocurrido en San Luis, que parece ir a contramano de una política sanitaria y legal de resguardar a los pacientes, de no exponerlos, de no escrachar sus imágenes, sus datos, que evidentemente terminan desprotegiendo aún más a quien resulta víctima de la enfermedad y no es cómplice de ninguna circunstancia en este sentido. Doctor, muchísimas gracias. Buen día, muchas gracias a usted.